Buenos días. En este pequeño video vamos a presentar diferentes enfoques y proyectos para monitorear los bosques con datos de percepción remota. Vamos primero a mostrar la importancia de los bosques, la situación en la cual se encuentran en México y los avances en la obtención de datos de percepción remota. Luego, veremos qué información contiene una imagen y algunos enfoques para clasificarla. Enseguida se presentará el proyecto Critical Forest Change, la estimación de la biomasa forestal con datos LiDAR y radar y métodos híbridos de análisis. Las cubiertas forestales cubren un 31% de nuestro planeta. Estas cubiertas son fundamentales para la vida del planeta, proporcionan servicios ambientales de calidad. Entre los servicios ambientales destacan la evapotranspiración, que es el proceso en el cual las hojas de las plantas liberan vapor de agua que asciende y forma nubes que precipitan en forma de lluvia. Dicho proceso ocurre principalmente en los bosques lluviosos ecuatoriales. Las cubiertas del bosque mantienen una temperatura hasta 6 grados centígrados menor en comparación con áreas deforestadas, estableciendo una regulación climática local y regional. Los diferentes estratos del bosque logran una caída lenta de la lluvia, lo cual evita inundaciones en las partes bajas y al mismo tiempo permite que el agua se infiltre a través de las raíces de las plantas para beneficiar la recarga de los acuíferos. El bosque, junto con la configuración del relieve, la pendiente, el suelo, el clima y la litología, permiten colectar, guardar, distribuir los recursos hídricos en una unidad natural llamada cuenca, que es el receptáculo de la precipitación en un territorio. Los bosques sustentan la existencia de millones de personas y seres vivos en el planeta. Por ello, actualmente es fundamental un monitoreo continuo y periódico de las cubiertas del bosque, con base en insumos de vanguardia como lo son las imágenes de satélite y aéreas para garantizar la conservación de los bosques a las nuevas generaciones. En México existen aproximadamente 650.680 kilómetros cuadrados de cubiertas forestales, lo que representa el 33.3% del territorio nacional. Los principales tipos forestales con los que cuenta el país son bosques de clima templado y selvas propias de zonas tropicales. En el primer grupo están contemplados los bosques de niebla, bosques de pino y de encino. Por otro lado encontramos selvas secas y húmedas. Y según la Semarnat de la CONAFOR, México es uno de los 10 países con más cobertura de bosques primarios, debido a que cuenta con el 16% de su extensión total ocupada por estos bosques. Además, identificamos que los bosques secundarios ocupan el 17% del territorio. Esas estimaciones se basan en la información de vegetación y uso de suelo, serie 6 de INEGI. Además, es de suma importancia considerar que estos bosques y selvas tienen una alta importancia ecológica, ya que brindan servicios ecosistémicos, además de albergar riqueza florística, así como riqueza de anfibios, reptiles y mamíferos. Sin embargo, los procesos de uso del territorio, como lo es la ganadería extensiva, industria maderera, extracción de leña y desarrollo agrícola, por mencionar los más importantes, han ocasionado impactos negativos tales como la deforestación y la degradación de estas cubiertas forestales. Entonces, es a partir de lo anterior que se reconoce la necesidad de monitorear nuestros bosques para contar con información precisa que permita entender el complejo cambio que estos tienen. Hoy en día, uno de los principales insumos para monitorear los bosques son los datos de percepción remota, obtenidos por satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta. Las primeras imágenes de satélite de observación de la Tierra se obtuvieron en los años 70. Al paso de los avances tecnológicos, el número de satélites y de sensores ha aumentado de manera drástica. Hoy en día, existen más de 150 satélites tomando imágenes de la Tierra. Hoy disponemos de imágenes más detalladas y tomadas con más frecuencia.
Por ejemplo, se puede observar aquí como las imágenes más recientes, que tienen una mejor resolución espacial, ofrecen un mejor detalle. Además, varias agencias espaciales disponibilizan gratuitamente las imágenes a través de portales en Internet. Por otro lado, el costo de nuevas tecnologías como los drones o las imágenes LiDAR se está reduciendo poco a poco, lo cual permite incrementar su aplicación. Existen entonces varios métodos que permiten utilizar la información generada por un fotointérprete para entrenar algoritmos y realizar ya sea la identificación de ciertas clases de tipo de cobertura o de procesos de cambio como deforestación y cambios del suelo de manera automatizada, ¿no? Entonces estos métodos se les conoce como métodos supervisados y los primeros que aparecieron se basaban en el uso sobre todo de la dimensión espectral, ¿no? Es decir, el color del píxel. Entonces, pues vemos que esto puede ser información muy útil para diferenciar, por ejemplo, coberturas de agua de vegetación, ¿no? Porque el tono del píxel es muy distinto. Pero vemos que en otros casos, como vemos de este lado izquierdo, puede ser más importante la información en otra dimensión, ¿no? Que corresponde a la dimensión espacial. Entonces, por ejemplo, vemos que en la parte de arriba hay vegetación, pero con un patrón espacial muy uniforme, y en la parte de abajo como con un patrón espacial muy aleatorio, ¿no? Entonces la inclusión de información espacial nos va a ayudar a diferenciar entre plantaciones y bosques, ¿no? Y por último, pues hay también la dimensión temporal que va a ser crítica, sobre todo para la identificación de procesos de cambio, ¿no? Deforestación, regeneración o cambios de uso de suelo. Entonces, actualmente existen algoritmos de aprendizaje profundo, que son algoritmos que aparecen como a partir del 2012, en el cual tratan de incorporar estas tres dimensiones, la espectral, espacial y temporal, para generar ya sea mapas temáticos o identificar procesos como deforestación, regeneración y cambios de suelo, ¿no? Entonces, la gran ventaja de estos algoritmos es que permiten aumentar, usualmente aumentan la precisión con la que se pueden generar los mapas temáticos o identificar áreas deforestadas, y pues esto aumenta nuestras capacidades de monitoreo de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, actualmente son de los algoritmos más investigados para aplicaciones de estudio de bosques y de vegetación. Buenos días, mi nombre es Carlos. Quiero compartir con ustedes algunos detalles de un proyecto interdisciplinario relacionado con el monitoreo de regiones geopolíticamente estratégicas y que tienen problemas muy fuertes de erosión o deforestación. Este sistema se llama Critical Forest Change y su función es monitorear el proceso de degradación o recuperación de las plantas, el suelo y el agua en su conjunto. Este monitoreo abarca desde las primeras etapas de deforestación hasta las etapas más avanzadas de erosión o desertificación. Para ello trabajamos dos componentes, el monitoreo forestal y el monitoreo agropecuario. El primero está enfocado al análisis de cambios entre los estratos de la vegetación y el segundo al análisis de las prácticas o sistemas de producción empleados bajo diferentes climas, suelos y formas del relieve. En ambos casos empleamos escalas bastante detalladas que van de 1.5000 a 1.10000. Esto significa un detalle 1000 veces mayor que la base cartográfica tradicional, 1.250.000, por ejemplo. Los procesos empleados en Critical Forest Change combinan diversas técnicas. Una es la experiencia de fotointerpretación, otra es la minería de datos de campo, que es la base para validar nuestros criterios de interpretación, y otra muy importante es la comparación geoestadística permanente con otras fuentes de teledetección como el Global Forest Change o el Landscape Change Monitoring System. Hacer minería de datos implica revisar y separar cada dato por su nivel de detalle y congruencia. Considerando que México tiene un gran volumen de datos, es natural que este proceso sea relativamente lento.
No obstante, es la mejor forma de obtener evidencia sólida respecto a la degradación. ¿Qué es lo que hace diferente a Critical Forest Change? Esencialmente porque se concentra en zonas pequeñas, controlables para el fotointérprete, de no más de 500,000 de hectáreas, en donde nos aseguramos palmo a palmo del terreno, separar correctamente los cambios antropogénicos de los cambios naturales y separar los cambios permanentes de los cambios fenológicos eventuales. Esta metodología nos ha permitido extraer con bastante precisión y claridad polígonos con problemas fuertes de erosión y deforestación, y analizar las causas o consecuencias de estos cambios. Con esto hemos podido generar indicadores ambientales importantes como la tasa de deforestación, los cambios en el contenido de carbono o el ritmo de pérdida en la biodiversidad, por citar algunos ejemplos. Otra de las ventajas de Critical Forest Change es su periodicidad. Cada vez que tenemos imágenes disponibles en las plataformas, podemos seguir construyendo rápidamente el historial de cambios con el mismo nivel de precisión. Esto significa que un municipio no tiene que esperar varios años para conocer su nuevo estado de deforestación o de recuperación. En el caso de México, hemos concluido la línea base y la primera evaluación de cambios en la selva lacandona para el periodo 2000 a 2021. Y hemos también comenzado otros 4 casos críticos de evaluación. Uno es Calakmul y la línea del Tren Maya. El segundo es los Chimalapas y el corredor interoceánico en desarrollo. El tercero es la reforestación en la Mixteca Alta y su efecto local sobre la migración ambiental. Y una cuarta evaluación en la Chontalpa tabasqueña, que es una zona clave para evaluar la efectividad del programa Sembrando Vida en México. Finalmente, les comento que estaremos participando en el próximo Congreso Mundial Forestal en Corea 2022, donde esperamos que nuestros resultados, que serán públicos, libres y gratuitos, puedan ser aprovechados por otros equipos de trabajo especializados en Deep Learning y poder lograr así entonces un monitoreo más consistente y más oportuno a nivel nacional. Estimación de la biomasa forestal con datos de LiDAR y de radar. Se han elaborado mapas de biomasa aérea utilizando imágenes de satélite ópticas. Sin embargo, dichos mapas a menudo presentan grandes incertidumbres, ya que los sensores ópticos proporcionan únicamente información del dosel, además de ser afectados por las nubes y de que la información espectral se satura. La estimación de la biomasa del bosque puede realizarse usando datos LiDAR. Este sensor activo puede adquirir directamente la estructura vertical de la vegetación debido a que tiene la capacidad de penetrar el dosel del bosque. En consecuencia, LiDAR permite estimar la biomasa con mayor precisión que las imágenes ópticas. Sin embargo, debido a los costos de adquisición, los datos LiDAR no están disponibles en cualquier lugar. Otra opción para mapear la biomasa es a través de las imágenes de radar. Estos sensores pueden penetrar el dosel del bosque interactuando con tallos y ramas, además de penetrar las nubes. Por lo tanto, la retrodispersión del radar se relaciona con la biomasa del bosque. Sin embargo, las imágenes de radar también pueden saturarse. Utilizando información espacial como la textura en radar, puede minimizarse este problema. Un enfoque alternativo para mapear la biomasa consiste en combinar sensores, mediante la aplicación de un método de escalamiento en 2 etapas. En este enfoque, la biomasa estimada en campo se relaciona con los datos de LiDAR para obtener mapas de biomasa aérea en donde hay información de LiDAR. Luego, la biomasa extraída de estos mapas y la de campo se relacionan con imágenes de radar que cubre toda el área de interés. Este método ha demostrado una mejora en la precisión de la estimación de la biomasa en diversos sistemas forestales. En general podemos concluir
que ambos enfoques, el completamente automatizado y la interpretación visual, poseen ventajas y desventajas, por lo que dependiendo de los objetivos perseguidos, se puede optar por alguno de ellos. Una tercera opción es utilizar las ventajas de ambos enfoques en diferentes etapas del proceso de elaboración de los mapas. Cuando dentro de los objetivos del monitoreo de los bosques, se busca discriminar los diferentes tipos de vegetación y sus niveles de degradación asociados, o cuantificar la afectación por otros fenómenos como los incendios forestales y las inundaciones, es recomendable usar una combinación de enfoques e incluso de fuentes de datos, especialmente si también se desea obtener altos niveles de confiabilidad en los mapas. En Ecosur, usamos un enfoque híbrido para el monitoreo de los cambios en el uso del suelo, similar al desarrollado en el SIGA hace varios años. En primer lugar, elaboramos un mapa base para un año de referencia, y para los mapas de los años previos o posteriores al de referencia, únicamente se obtienen las áreas que sufrieron cambios. Con ello se deriva el nuevo mapa. En la elaboración del mapa de referencia, empleamos métodos automatizados, en este caso algoritmos de Machine Learning para la clasificación supervisada. Procuramos emplear toda la información disponible para la calibración de los clasificadores, incluyendo inventarios forestales, datos de herbario, información georreferenciada sobre usos y cobertura del suelo colectada en campo, y sobre todo, conocimiento de expertos en la región y experiencia de los fotointérpretes. Después de la clasificación automatizada, se procede con una etapa de postprocesamiento o inspección visual, en la cual se analiza el mapa de manera sistemática en busca de errores de clasificación. También se añade información sobre algunos usos y coberturas del suelo. Esta última se refiere a aquellas clases en las que el método supervisado usualmente presenta bajo desempeño, por ejemplo, para identificar niveles de perturbación del bosque, las plantaciones forestales, los sistemas agroforestales, entre otros. El producto final es un mapa obtenido de un proceso automatizado y mejorado mediante interpretación visual. En la detección de cambios también aplicamos un enfoque similar. En la primera etapa, se emplean algoritmos que detectan cambios en los valores de los píxeles en imágenes de 2 fechas. Posteriormente se verifica visualmente el tipo de cambio. Utilizamos un procedimiento semejante para el mapeo de las quemas agrícolas e incendios forestales, aunque en este caso, se emplea una clasificación no supervisada sobre un conjunto de bandas que resaltan mejor las áreas quemadas, principalmente bandas del infrarrojo. La verificación visual se realiza con el apoyo de una capa de puntos de calor, se eliminan los polígonos que no representan quemas y se integran los que no fueron correctamente identificadas por el proceso automatizado. Al final, cuando el mapa ya está preparado, es necesario calcular su nivel de error usando métodos estadísticos. Usualmente, para esta tarea, se selecciona aleatoriamente un conjunto de puntos o áreas del mapa, llamados sitios de muestreo. Posteriormente, con datos muy confiables o verificación de campo, se comprueba la cubierta o uso del suelo en cada uno de dichos sitios. Esta muestra de datos obtenidos confiablemente se compara con valores del mapa para derivar los estadísticos de error.